estará a cargo de Alejandra Unice Corona Valle, quien es ingeniera en alimentos de la Universidad Simón Bolívar. Cuenta con un diplomado en repostería y panificación, otorgado por el Instituto de Gastronomía y Repostería Franco-Mexicano. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria alimentaria, colaborando con diferentes empresas con aditivos como sabores, edulcorantes, estabilizantes y almidones para las áreas de bebidas, panificación, salsas y aderezos principalmente. Actualmente desempeña el rol de Food Senior Application Supervisor de la división de Cargill Starches and Sweeteners and Texturizers. Ella es quien coordina al equipo de aplicaciones de la división y además que es el tag técnico para nuestro distribuidor Maquimat. Ahora le cedo la palabra a la doctora Rebeca para que comience con esta presentación. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la amable presentación. Por ahí hay un par de micrófonos abiertos, se oye mucho eco. Voy a empezar a proyectar mi pantalla. Si nos ayudan a ponerse en mute, por favor. Sí se ve mi presentación, ¿verdad? Sí, sí la vemos. Sí. Súper bien. Nada más, lo siguiente que tengo que hacer es iniciar mi cronómetro porque, si algunos de ustedes me conocen, lo más difícil que se puede hacer en mi vida es callarme. Entonces puedo hablar un par de horas y sobre todo de este tema tan apasionante. Como siempre, las opiniones expresadas en esta presentación son propias, tengo tendencias a decir barbaridades, entonces no reflejan necesariamente los puntos de vista de las compañías que organizan este evento. Pues con el tema científico debo declarar que como soy consultor, trabajo con proveedores de ingredientes, aditivos alimentarios, muchas aprobaciones de ingredientes que ustedes usan, pues han pasado por mi escritorio. Y soy miembro de comités científicos de diferentes compañías procesadoras de alimentos. Ninguna de estas organizaciones tuvo influencia sobre la información aquí presentada. Básicamente, los temas que yo voy a tratar es que les voy a hablar un poquito de las generalidades ideológicas de dónde viene la norma. Vamos a tocar los puntos más relevantes de la norma, sobre todo lo que tiene impacto más relevante en bebidas y algo de las instituciones y algunas estrategias para enfrentar el difícil reto de adaptarnos a esta norma. Y bueno, sé que al final de la vamos a tener preguntas y respuestas. Como bien dijeron durante la presentación de este webinar, pues indudablemente el sobrepeso y la obesidad es un mal de nuestro tiempo, tiene mucha relación con enfermedades crónico-degenerativas, pero también es cierto que tiene un origen multifactorial y cada vez pues sabemos más de qué es lo que tiene impacto para desarrollar este tipo de padecimientos fisiológicos. Desafortunadamente, pues la vida moderna pues, nos ha llevado a tener estilos de vida mucho más sedentarios y tenemos mejor y mayor acceso a alimentos. Por supuesto que a diferencia de muchos autores en la literatura científica, yo difiero que sea el procesado de alimentos lo que ha generado estos problemas. De hecho, los seres humanos podemos estar conectados hoy vía Zoom, con tecnología maravillosa, con electricidad, en un entorno urbano, gracias al procesado de alimentos. Si pensamos que el procesado de alimentos más primitivo, la cocción, hizo que se liberaran proteínas y que se pudiera tener mucho mejor nutrición y esto permitió que creciera el cerebro y permitió que nos pusiéramos en dos patas y llegáramos al día de hoy, ¿no? Entonces, el proceso de alimentos y la tecnología de alimentos para mí son primordiales para el desarrollo de la humanidad.
De hecho, pues en pandemia y en la situación de producción de alimentos que nos encontramos hoy día, pues definitivamente sin la tecnología de alimentos la humanidad no podría seguir. Ya ahora es muy común oír los datos de la crisis alimentaria que vamos a enfrentar al 2050, pero quizá lo que no queda muy claro ideológicamente es que tenemos que lograr estas metas sin obtener más territorio agrícola, es decir, sin talar bosques y selvas tropicales. Es decir, en el mismo espacio agrícola con el que contamos hoy, tenemos que producir más del 60% más de calorías de lo que estamos produciendo ahora. Y aquí el proceso de alimentos juega un papel primordial. Definitivamente el proceso de alimentos tiene que ir encaminado cada vez más a evitar la pérdida de alimentos y el desperdicio de alimentos. Entonces, pues de aquí hay una dualidad interesante porque pues industria de alimentos, pues la humanidad no puede enfrentarse al futuro. Y lo cierto también es que tenemos que eliminar la violencia de género de este discurso ideológico. Es decir, no podemos permitir que ninguna autoridad diga que gracias a que las mujeres nos integramos al ámbito laboral, tenemos estos problemas de sobrepeso y obesidad. Y por supuesto, en ambientes urbanos, pues no tenemos capacidad de producir nuestros propios alimentos al nivel al que necesitamos para obtener una nutrición correcta. Con esto dicho, que es la parte ideológica, pues tenemos un gran reto como industria para desarrollar alimentos cada vez con mejor perfil, pero que cumplan con estas necesidades de sustentabilidad y estas necesidades nutricionales, ¿no? Tenemos que encontrar la manera en la que los seres humanos y sobre todo los mexicanos consumamos más frutas y verduras que se perfilan como algo esencial, más granos enteros y limitar el consumo de algún tipo de proteínas. Eso no quiere decir evitar el consumo de proteínas, simplemente diversificar un poco más la dieta. En este sentido, pues hay mucho trabajo que hacer porque aparte, como ustedes bien saben, si el consumidor no le gusta el alimento, no lo consume, algo que le sea más importante. Así pues, se plantea necesidades de soluciones integrales como la educación, la formulación, que es su trabajo, y pues en el caso de las autoridades, pues ejercer algún tipo de control. Las organizaciones internacionales como la OCDE han establecido 3 tipos de controles hacia la industria que deberían perfilarse para ser herramientas para que transitemos a un estilo de vida más saludable, ¿no? Las organizaciones internacionales han propuesto 3 líneas estratégicas. La primera es el uso de impuestos para los productos que tengan menor o no tan buen perfil nutrimental. Lo segundo es etiquetados frontales o etiquetados informativos. A propósito, evité el etiquetado frontal de advertencia que está tan de moda en Latinoamérica porque parece que hay sistemas que no solamente informan al consumidor de lo que potencialmente en exceso, considerando exceso algo personalizado, podría tener impacto sobre su salud, sino también empujándolo o educándolo para que cada vez elija alimentos con mejor perfil nutrimental. Si analizamos el estudio de la carga de enfermedad que se publica por Harvard, vemos que cuando se analiza un país como México, se ve que lo que más impacta la mortalidad, la morbilidad por eventos de sobrepeso y obesidad, no son necesariamente el alto consumo de sodio y no es necesariamente el consumo de bebidas azucaradas. Lo que estas organizaciones identifican como los principales factores de riesgo son la falta de consumo de frutas y verduras en primer lugar, y otro que va muy de la mano, la falta de consumo de granos y cereales integrales y semillas. Entonces, bueno, la información hacia el consumidor y la educación es esencial. Y la tercera estrategia que recomiendan las organizaciones internacionales
es evitar la publicidad hacia niños para evitar que los niños elijan alimentos por un perfil publicitario, ¿no? En este sentido, pues también hay mucha controversia, porque pues de alguna manera sin educación de la persona de los niños, pues no necesariamente esto tendrá impacto, pero es lo que está propuesto y es lo que están adoptando en diferentes estrategias los diferentes países. Ahora, ¿de dónde vienen las normas, esta norma 051? Pues viene de... Dejó de escucharse. Rebeca se dejó de escucharse. Apagó su micro, de hecho está apagado el micro. Ya no se escuchó. El micro de Rebeca estaba apagado. ¿Ya se activó otra vez? Sí, ya. Ok, ¿están viendo mi pantalla? No. Sí, Sí. A ti, pero no a la pantalla. No, la presentación. no vemos la presentación. Un segundito y me vuelvo a conectar. ¿Ahí están? Ahí está. Ahí Ya está. se ve. Perfecto. Perdón, tuve una mano demasiado activa y creo que cuando cambié la transparencia se apagó el micrófono. Bueno, les decía que la Organización Panamericana de la Salud establece una recomendación de perfil nutrimental que está, dicen, basado en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esto es parte cierto, pero no necesariamente. ¿Por qué? Lo que hace la Organización Mundial de la Salud es que dice que un ser humano, para estar saludable y estar bien, en un día debería consumir cierto perfil nutrimental, que incluye no exceder de las calorías totales en un día completo del 15 al 30% de grasas totales, y de estas, menos del 10% deberían ser grasas saturadas. Así también dice que habría que consumir grasas poliinsaturadas como los omega 3 y los omega 6 en proporciones de 6 a 10%, con una composición entre 5 a 8% de los omega 6 y 1 a 2% de los omega 3. Los ácidos grasos trans, menos del 1%, considerando ácidos grasos trans no los que están presentes de manera natural en carne orgánica y lácteos orgánicos, sino los que están adicionados como algunas grasas hidrogenadas, especialmente hidrogenadas. Del 10 al 15% de proteínas, menos de 300 miligramos de colesterol, y sodio, que la Organización Mundial de la Salud, sin mucha química de respaldo, lo declara como cloruro de sodio. Nosotros sabemos que sodio puede venir de muchos otros tipos de sales que tienen funcionalidad muy importante en los alimentos, y más de 400 gramos de frutas y verduras al día, con fibra total dietética proveniente principalmente de los alimentos, y pues algunos también polisacáridos que no sean almidones, aunque sabemos que ahora hay mucho trabajo relacionado con los almidones resistentes y el importante papel que juegan en la salud. Igual sabemos ahora cada vez más que los polifenoles de frutas y verduras también juegan un papel muy importante en la salud de la microbiota intestinal. Bueno, la Organización Panamericana de la Salud toma estos datos y dice, magnífico, podemos extrapolar todo eso y ponerlo en un solo alimento. La verdad es que los alimentos no funcionan así, porque cuando uno desayuna huevo a la mexicana, pues el huevo no tiene hidratos de carbono, es decir, no cumple con este requerimiento de hidratos de carbono que necesitamos, y pues la mayor parte de las calorías de los huevos vienen de la yema, que son grasas saturadas, ¿no? De la misma manera, pues un queso aporta grasas saturadas, pero la mayoría de las calorías que vienen de una fruta vienen de los hidratos de carbono, principalmente azúcares. Es decir,
En la vida real, los alimentos no se ajustan a este perfil, pero pensaron que era una buena manera ideológica, que no necesariamente científicamente, de establecer criterios para evaluar alimentos. La cuestión aquí es que yo solamente conozco algunos eventos en la naturaleza donde realmente sí se puede usar este tipo de balanceo en un solo alimento. Si desarrollamos croquetas para perro o para la mascota de su preferencia, pues sabemos que si solo le damos croquetas y no es un perro consentido que mendiga en la mesa y le damos de repente fruta y demás de la mesa, pues las croquetas tienen que cumplir con todos los requisitos nutrimentales del perro. Entonces, el perfil de la OPS, pues, tiene ideología de croquetas de perro. En la naturaleza, pues, también podemos encontrar la lactancia materna. Si somos un bebé lactante, pues, la leche materna cubre todos nuestros requisitos nutrimentales. Y luego hay casos muy específicos en la naturaleza. Es decir, si uno es koala, pues, uno esperaría obtener absolutamente toda la nutrición de la planta que consumen los koalas. Yo tenía estos tres, ahora por razones profesionales me he topado con otro ejemplo, que son los gusanos de la seda, el Bombyx mori. Bombyx mori se llama Bombyx mori porque solamente consume hojas de morera blanca y de ahí obtiene, con unas adaptaciones evolutivas muy interesantes y con metabolismo muy específico, toda su nutrición. Los seres humanos somos omnívoros, es decir, comemos de todo y en este balance pues deberíamos alcanzar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es el gran problema de este tipo de perfiles? Pues el gran problema de este tipo de perfiles es que todo el cálculo de azúcares, grasas y sodio tienen una base calórica. Y esto es un gran problema porque no contribuye a la reformulación. Cuando se habló mucho y se discutió de esta norma, pues siempre decían que era el sistema de Chile. En realidad no es el sistema de Chile, porque el sistema de Chile está calculado a 100 gramos. Es decir, si uno empieza a sustituir y reformula para sacar grasas saturadas, las calorías totales en 100 gramos bajan y entonces sí se pueden evitar los sellos. En el caso de México, no. En el caso de México, tenemos la base de cálculo sobre una base calórica. Si nosotros tenemos un queso y ese queso le tratamos de reformular y sacar la grasa saturada, pues lo que vamos a hacer es que, como ven del lado derecho de la pantalla, pues estamos bajando la cantidad de calorías, pero la proporción se mantiene. La mayoría de las calorías siguen viniendo de la grasa saturada y por lo tanto no se quita los sellos. Las víctimas más claras de este sistema pues son primordialmente las bebidas, donde se castiga cualquier sabor dulce, y los lácteos también enfrentan retos interesantes. ¿Por qué las bebidas? Porque ahora tenemos vamos a suponer, un refresco normal con todas las calorías del azúcar que pertenecería al lado izquierdo de la pantalla. Si yo ese refresco lo reformulo o cambio totalmente de producto y hago agua con una gota de jugo de fruta, pues si lo viéramos desde el punto de vista científico, el perfil de ese producto es mejor porque redujimos de manera significativa las calorías y estamos agregando muy poco azúcar proveniente de un jugo de fruta. Sin embargo, el 100% de las calorías de esa bebida sigue viniendo del azúcar añadido y por lo tanto comparte exactamente el mismo sello y lo que es peor, si ajustamos el nivel de dulzor con edulcorante, la bebida con un perfil más saludable, pues ahora no solamente va a tener octágono de azúcares, sino que también se va a llevar la leyenda de advertencia de edulcorantes. Entonces, con esto en mente, vamos a hablar rápidamente de lo más relevante de la norma publicada en marzo del año pasado, ¿no? Pues se deroga todo lo que sabíamos que era el etiquetado por GDAs. Algunas compañías han elegido mantener este etiquetado simplemente porque pues da un poco más de información al consumidor para que el consumidor pueda tener más herramientas para elegir alimentos con mejor perfil.
Entonces ya no es obligatorio, pero tampoco, si cabe en la etiqueta, tampoco es necesario eliminarla. Ahora, lo que discute la norma es que pues, se va a establecer un sistema de etiquetado frontal que debe advertir de forma clara y veraz sobre el contenido de nutrimentos críticos. Todo está basado en lo que llaman nutrimentos críticos, que haría suponer que el consumo de estos nutrimentos pues generaría daños a la salud. Y en este sentido, pues no necesariamente es cierto, como algunos de los ejemplos que les voy a dar. De las definiciones, pues las más relevantes para bebidas son las de los azúcares, ¿no? Es de muy difícil interpretación y varias veces uno tiene que regresar a volverla a leer porque no es tan fácil interpretar estas definiciones. Entonces, azúcares pues se definen como todos los monoidisacáridos presentes en un alimento. Eso está clarísimo. Ahora, lo que dispara el cálculo de los octágonos es la adición de azúcares, que por orden alfabético quedó antes que la definición de azúcares libres. Entonces, la adición de azúcares es cualquier cosa que sea agregada que se considere azúcar libre. ¿Qué es un azúcar libre? Son monoidisacáridos disponibles, está ahí para referirse a los que son metabolizables, que están añadidos a los alimentos y bebidas, más los azúcares que están en miel, jarabes y jugos de frutas. Aquí, muy importante establecer que dice jugos. En México, jugo de fruta tiene definición legal. Entonces, lo dejo sobre la mesa. Esta definición dice jugo con definición legal de jugo. No dice pulpa de fruta. Entonces, la pulpa de fruta y los purés de frutas tienen sus propias definiciones legales y de alguna manera, pues, proveen algunas oportunidades interesantes. La declaración de propiedades es importante porque, pues, es lo que nos ayudaba a decirle al consumidor los alimentos que tenían reducción o que tenían ciertos componentes que son buenos para el perfil nutrimental, ¿no? Llámese adición de vitaminas, minerales, reducción de azúcares, grasas y sodio. Estas declaraciones están teniendo problemas porque pues no necesariamente se pueden hacer aunque el producto tenga un mejor perfil, ¿no? Y lo mismo sucede con la declaración de propiedades nutrimentales. Ahora, importante, no constituye declaración de propiedades nutrimentales la mención de sustancias en la lista de ingredientes ni en la denominación o marca del producto preenvasado. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos seguir diciendo bebida láctea con probióticos. Eso no es una declaración nutrimental porque está en la denominación o marca del producto. La definición de edulcorantes también es importante y, por cierto, aquí vamos a también aclarar algunos otros compuestos. Edulcorantes se está definiendo como sustancias diferentes de los monoidisacáridos que imparten sabor dulce a los alimentos. Esto quiere decir que productos como las maltodextrinas, que no están clasificadas como edulcorantes, pero tienen sabores dulces y tampoco son azúcares, pueden ser una muy buena opción para enfrentar algunos de estos retos de reformulación. Las definiciones de fibra dietética dan problemas porque se adoptó una definición antigua de fibra dietética. Entonces, si uno ve las definiciones más modernas, hablan de polímeros de hidratos de carbono con 3 o más unidades monoméricas. La norma se quedó con 10 o más unidades monoméricas, pero aquí lo que es importante de las fibras dietéticas, incluidos algunos de los almidones que tienen características fisiológicas de fibra dietética, sobre todo algunos de los almidones resistentes, es las calorías que aportan. La fibra dietética aporta calorías fisiológicamente mediante la fermentación. En el colon se liberan ácidos grasos de cadena corta, que es lo que es uno de los beneficios asociados con la fibra, y estos se reabsorben y se metabolizan y se obtienen calorías. Entonces, hoy más que nunca hay que tener muy claro qué almidones clasifican como fibra dietética y el valor calórico, porque nos ayudan a equilibrar el perfil calórico de un producto, darle mejor perfil nutrimental y ayudan a tratar de eliminar alguno de los octágonos de advertencia.
Ahora, los hidratos de carbono disponibles, pues los caracterizan como todos los hidratos de carbono, excluyendo la fibra dietética. Entonces, esta definición nos hace pensar que si es hidrato de carbono y tiene actividad de fibra, pues no es un hidrato de carbono considerado como azúcar libre. Y muy importante, cambió el sentido de la definición de información nutrimental complementaria, porque antes era todo lo que nosotros agregábamos a la información nutrimental de atrás, al panel nutricional, que era adicional a los requisitos obligatorios, ¿no? Llámese las vitaminas, minerales. Hoy día esta definición se refiere al etiquetado frontal de advertencia. Ingredientes se quedó igual, cualquier sustancia que de alguna manera le da al cuerpo elementos para su nutrición, si hablamos de ingrediente y no de aditivo, aunque la definición general de ingrediente incluye a los ingredientes y a los aditivos. El ingrediente compuesto es importante porque mantiene lo mismo, es una mezcla previamente elaborada y se mantiene la definición del 5%. Importante en estas definiciones, niños son personas entre 36 meses y 12 años de edad, y entonces cuando hablamos de restricciones publicitarias hacia niños, son productos dirigidos exactamente a este grupo etario. Ahora, el gran problema es que jurídicamente a veces es muy difícil para un producto que es presentación familiar demostrar que no va dirigido a este grupo, ¿no? Entonces, esto es un caso para los abogados corporativos. Y, bueno, los nombres de uso común quedan iguales. Los nutrimentos, les decía, pues son aquellos que proporcionan energía, son necesarios para el crecimiento, desarrollo, mantenimiento de la vida, o son productos cuya carencia hace que se produzcan cambios químicos o fisiológicos, como sería el caso, por ejemplo, de las vitaminas o los minerales. Y los nutrimentos críticos se definen como azúcares libres, grasas saturadas, grasas trans y sodio. También cambia los avales que se pueden dar por las sociedades médicas, por ejemplo, se anexa a la Ley Federal de Protección al Consumidor para que no haya conflictos ahí, pero se pone esa excepción en rojo para productos, sobre todo los productos que están apoyados por las sociedades de diabetes, que de alguna manera pues están dirigidos a un grupo específico de población. Como les decía, ya no se pueden usar los personajes y demás, y los productos están dirigidos a niños y tienen octágonos. La lista de ingredientes se mantienen los ingredientes compuestos que constituyan menos del 5%, se puede seguir cerrando la declaración. Ojo que si incluyen azúcares añadidos, se tiene que tomar en cuenta las definiciones de azúcares añadidos, y los azúcares añadidos van todos agrupados. Es decir, en una bebida donde yo tenga jarabe alto en fructosa y tenga jugo de fruta, el jugo y el jarabe van juntos en azúcares añadidos, y la sumatoria de estas cantidades es lo que define su posición en la lista de ingredientes. Aquí algo muy interesante, se mantuvo la declaración generalizada o bajo términos genéricos de sabores y enzimas. La única excepción que se declaró aquí claramente es la cafeína. No exceptuaron los edulcorantes que tienen función de sabor. Entonces, aquí hay algunas oportunidades restringiendo el uso de los edulcorantes como sabor a sus características de FEMA, GRAS o la base en la que estén aprobadas las aplicaciones y los límites de aplicación. Denme un segundito porque aquí está. Entonces, bueno, ¿qué se tiene que declarar obligatoriamente? Pues no cambió mucho. En el contenido, digamos, energía, proteína, hidratos de carbono, sí cambió, que ahora hay que aclarar si son azúcares o azúcares y azúcares añadidos, grasas saturadas, fibras, sodio y cualquier otro nutrimento del cual se haga una declaración de propiedades, ¿no? Entonces aquí vienen, por ejemplo, las vitaminas y los minerales y cualquier otra cosa que se considere importante. Se siguen exceptuando de estas declaraciones los productos que son monoingredientes
y los productos como las hierbas, especies, cafés, infusiones, vinagres y aguas. Ahora, aquí algo muy importante es que la declaración nutrimental obligatoria se hace ahora en base a 100 gramos. En muchos casos, quizá no tanto en las bebidas 100 gramos o 100 mililitros, en alimentos sólidos, pues la verdad es que declarar por porción sigue siendo importante. Les voy a mostrar rápidamente un ejercicio que yo hice o un ejemplo para que vean lo que sucede. Bueno, aquí viene la declaración por 100 gramos y el cambio un poco del formato. Pero el gran problema y uno de los problemas que tiene la norma es que declarar por 100 gramos no nos ayuda a diferenciar entre productos de la misma categoría. Entonces, aquí el ejemplo es de botanas. En bebidas no es tan claro, pero en botanas es muy claro, ¿no? Desafortunadamente, pesé algunas de las botanas, de mis botanas favoritas y me escandalicé, pero básicamente son fotografías, el mismo plato, 100 gramos de cada uno de estos productos. Vean cómo de estas donitas hay que consumir 3 bolsas familiares, aquí nada más fotografía 2, son 3 bolsas familiares para obtener lo que se observa en la declaración por 100 gramos, y sin embargo, pues si uno se come esas 3 bolsas, pues tiene 3 sellos, ¿no? Equivalente a comer una bolsa pequeña de chicharrón de cerdo. Y por supuesto, este ejemplo también es importante porque aunque se cree que adoptar de una vez la etapa 3 nos ahorra en seguir rediseñando etiquetas, en algunos casos nos ponen con desventajas competitivas importantes. Este es el caso de las nueces de la India, que directamente adoptó la etapa 3 y entonces sale con 2 sellos y entonces tendría equivalencia nutricional si solo consideramos la interpretación de los sellos con los churrumais. Es decir, pues entre consumir nueces de la India o churrumais, pues por costo y en algunos casos, en algunos grupos de población por preferencia, pues daría lo mismo si solo interpretamos los sellos. Entonces, hay varios huecos que es importante la educación hacia el consumidor. Mucho me preguntan si se puede, si todos los datos se deben obtener solo por análisis. No, la norma dice claramente que pueden ser valores medios ponderados que pueden ser derivados de análisis o bases de datos o tablas reconocidas internacionalmente. Y aquí el término operativo es reconocido internacionalmente porque pues no se pueden usar tablas declaradas en sitios tradicionales de nutrición, algunos declaran algunos contenidos. Sí se puede referenciar, por ejemplo, la base de datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos o el USDA. Y bueno, también se puede sobredosificar vitaminas siempre y cuando tengamos el antecedente técnico para justificar que se necesita la sobredosificación para cumplir con la declaración al final de la vida de anaquel de ese producto. Ahora, ¿cuándo se usa la complementaria? Cuando tengan añadidos azúcares libres, grasas o sodio y el valor de energía, la cantidad de azúcares libres, de grasa, grasas trans o sodio, cumplan con los criterios de la tabla 6. De la misma manera, importante, como les decía, ver bien si cabemos dentro de la declaración de edulcorantes, y la cafeína se considera como cafeína agregada, es decir, la cafeína presente de manera natural en productos que la tienen como cafés, algunos tés y chocolate, pues no se considera cafeína añadida. Ahora, está hecho por fases, esto viene en los transitorios, yo lo agregué en esta parte, porque pues de alguna manera podemos ver cómo se van desarrollando, ¿no? Entonces, en la primera fase, que es la que está implementada ahora y dura hasta el 2023, tenemos estas características, y aquí lo importante también es que solo se dispara el cálculo de los octágonos si tenemos añadidos azúcares, grasas o sodio, pero se limita. Por ejemplo, los añadidos, cuando añadimos azúcar, se dispara el cálculo de azúcares y calorías, pero no de todo lo demás. Si añadimos grasas, se dispara el cálculo de grasas saturadas, grasas trans y calorías, pero nada más. Si se agrega sodio, solo dispara el cálculo de sodio. Cuando lleguemos a la etapa 3, ese es el gran cambio. La gente va a descubrir que en 5 años que el queso parmesano no solamente tenía sodio y no se lo podían comer a cucharadas como el queso panela, que tiene el mismo sello de sodio. El queso parmesano va a aparecer con un sello de
grasas saturadas, ¿no? Entonces, pues va evolucionando. La segunda etapa que va al 2023, del 2023 al 2025, se hacen más restrictivos los valores, pero se siguen manteniendo que solamente se dispara el cálculo cuando se añade específicamente cada uno de los nutrimentos críticos. Y la etapa 3 o la tercera fase se quita esto. Esto quiere decir, como les decía, del queso parmesano o en las bebidas lácteas también va a suceder cuando añadimos alguno de los nutrimentos críticos, se dispara el cálculo del total de todo lo demás. Entonces aquí es cuando las nueces de la India pues salen con grasas saturadas por la adición de sodio. Algunos lácteos van a empezar a tener sellos. Por ejemplo, si se usa una sal de sodio como estabilizante de algunos productos lácteos, ahorita solamente se dispara el cálculo de sodio, pero más adelante esa adición de ese sodio pues va a disparar el cálculo de todos los demás componentes de la tabla 6. De tal suerte que para llegar a la etapa 3, pues requerimos forzosamente herramientas tecnológicas adecuadas, ¿no? Como les decía, pues se entiende como azúcares libres, añadido de azúcares libres, como les decía, jugos cuenta como azúcares libres, pero solo jugos. Otros productos de frutas y verduras potencialmente no se consideran azúcares libres. Nadie ha sabido responder en la proporcionalidad, es decir, ahorita la autoridad considera una bebida con 90% jugo, 10% agua, como el jugo añadido al agua. Igual, si tiene 90% agua, 10% jugo, de todas maneras se considera azúcar libre añadido. Entonces, ahí hay falta de claridad en esa definición. Como les decía, las maltodextrinas, el eritritol, no necesariamente cuentan como azúcares libres porque no cumplen con las definiciones de azúcar libre. Igual, añadido de grasas, cualquier cosa que tenga grasas vegetales o animales o aceites vegetales se considera añadido de grasas, y añadido de sodio también. Una incongruencia de la norma, por ejemplo, es que una barra de mantequilla sola no lleva ninguna advertencia. Una barra de mantequilla con un poquito de sal, si quieren, aunque yo no estoy de acuerdo, sal del Himalaya o sal de mar en pizca, traída directamente, sal del mar muerto, que no dispara el cálculo de todo, pero normalmente en mantequilla, porque la base calórica es tan amplia, no alcanza un octágono de sodio, pero sí alcanza octágonos de calorías y de grasa saturada, de tal suerte que pues daría a entender al consumidor que puede comer mantequilla sin sal a cucharadas, pero una mantequilla con sal pues ya mágicamente tiene grasas saturadas y calorías. Bueno, los reconstituidos se siguen declarando y calculando en la reconstitución que se establece según las instrucciones de la etiqueta. Y algo muy importante, a mí me parece gracioso, aquí hay los octágonos, pero en este ejemplo del 4, 5, 3, 4, 1, el orden de los octágonos no es el correcto. Entonces, no usen este ejemplo, usen los numerales más abajo, donde se establece el orden correcto de los numerales. Hubiera sido muy bueno que la norma estableciera en esta imagen el orden correcto de los octágonos. Igual, si hay poco espacio en las etiquetas o en las bebidas retornables, se puede usar solamente el número de sellos. No da nada de información al consumidor, pero supongo, aunque no se los puedo decir clara oficialmente, es una opinión personal, que pues, y bueno, viendo las propuestas que se presentaron en cámaras de diputados y senadores con las misceláneas fiscales, pues de alguna manera pensamos que el número de sellos eventualmente va a conllevar algún tipo de IEPS adicional, por lo cual, pues entre menos sellos podamos obtener con reformulación, pues mejor vamos a estar, ¿no? Ya les había dicho los retornables, las leyendas de cafeína y edulcorantes. Los edulcorantes, lo que se ganó un poco en la norma, si lo quieren ver como ganancia, es que se quitó el sello o el octágono de edulcorantes y se cambió la palabra evitar en niños con no recomendable.
¿Por qué? Porque si uno habla con el doctor Arturo Pereno, el Instituto Nacional de Pediatría, pues dice, a ver, no es recomendable en niños saludables normopeso que tienen una curva de crecimiento normal. En niños con sobrepeso, obesidad, niños diabéticos, funcionan muy bien como una buena herramienta para transitar a los niños a hábitos más saludables, pero también para reducir su consumo de azúcares añadidos. Y entonces, pues algunas de las instituciones de pediatría pues van a hacer mucha labor de educación para que no genere tanto pánico esta leyenda, ¿no? Importante, los cálculos de energía, los polioles son una muy buena herramienta porque pues aportan menos calorías, el eritritol el mejor de todos, porque aporta 0 kilocalorías por gramo. Es la primera vez que la autoridad le reconoce esta característica de diferencia al eritritol con respecto a los demás polioles. Esto se luchó mucho y hasta ahora se obtuvo esta declaración de 0 kilocalorías, ¿no? Entonces el eritritol ayuda muy bien a tener ciertas funcionalidades sin adición de calorías. Pues aquí habla de la norma 086 y se pueden seguir usando siempre y cuando el producto no tenga sellos que hagan referencia a ese nutrimento en particular. Ahora, ¿cuál es el gran reto? Pues las bebidas son las grandes pues pérdidas, porque pues las bebidas normalmente tienen sabores dulces y como ven, la norma está muy sesgada a castigar cualquier cosa que sepa dulce, ¿no? Entonces, en el escenario actual, en una bebida, el 100% de las calorías viene del azúcar. A menos que sea una bebida vegetal, una bebida de soya, una bebida de almendras, ahí las calorías pueden venir de otras cosas y se pueden hacer desarrollos interesantes. Pero en una bebida tradicional con fruta o con sabores, pues el 100% de las calorías vienen del azúcar. Cuando decidimos quitar el sello de azúcares y sustituir el dulzor con edulcorantes, pues tenemos la advertencia con los edulcorantes, ¿no? Si es una bebida para la población en general, pues podemos seguir usando estas estrategias. Porque si lo vemos desde el punto de vista estricto de la salud pública, pues a mí sí me preocupa que muchos de los grandes avances que habíamos tenido en reducción de consumo de azúcar para alcanzar esa recomendación de la OMS del 5 al 10% de las calorías totales provenientes de azúcares, pues muchas de esas bebidas, desgraciadamente, pues la tentación es reformularlas, a regresarlas con azúcar, porque se cree que el octágono de azúcares es más familiarmente amigable que con una advertencia para niños, ¿no? El problema es que vamos a ver que los niños exponerse otra vez a grandes cantidades de azúcares a las que ya no estaban expuestos, ¿no? Y el otro gran problema es que solo reducir el azúcar, pues no tiene un impacto en el sello del azúcar, por lo que les comentaba la proporcionalidad. Yo a una bebida con jugo de fruta le puedo poner 90% de jugo de fruta o 1% de jugo de fruta, se llevan exactamente el mismo octágono de advertencia. Entonces, bueno, ¿qué estrategias podemos adoptar? Pues ya les había dicho, ¿no? La definición de azúcares añadidos viene referenciada a jugos, no a pulpas y a purés. Ahí habría algunas de las oportunidades. El uso de herramientas como maltodextrinas, algunos sistemas enzimáticos en los lácteos, donde se libera el dulzor inherente a los productos sin considerarlo azúcar añadido, son interesantes. El uso de edulcorantes como sabores, dentro de las características permitidas como sabores, es interesante, ¿no? Lo que hice es poner el escenario actual en una de estas gráficas de araña, que no se usan para esto, pero me parecen una buena herramienta, donde esta gráfica es el perfil de la etapa 3 de una bebida, y bueno, considerando que esta bebida es una bebida que tiene un costo adecuado, que es esta parte de abajo, y el perfil sensorial que quiere el consumidor, ¿no? Pero si ustedes ven el valor energético, las grasas trans, azúcares y proteína, es, digamos que el perfil de la bebida como está presentado en la etapa 3 de la tabla 6. Ahora, ¿qué herramientas podemos usar? Pues de alguna manera tenemos que ser muy creativos para proveer soluciones a las bebidas, ¿no? Entonces, aquí lo que tengo es una columna, bueno, una tabla
donde hago algunas comparaciones o algunas reflexiones, ¿no? Entonces, en la primera columna tengo una bebida clásica de agua con jugo o jugo con agua. En este caso tiene un valor energético de 38 kilocalorías por 100 mililitros. Todas las kilocalorías vienen de azúcares y por eso está en rojo. Pues de alguna manera tienen el octágono de azúcares. Y el problema, como les decía, es que si solamente reduzco, perdón, el azúcar, y perdón, aquí este 5 no iba, si solamente reduzco, o si va, en un segundo, si solamente reduzco el azúcar sin considerar esta fibra soluble, pues el 100% de las calorías sigue viniendo de los azúcares y lo que es peor, si yo sustituyo el sabor dulce, entonces me llevo octágono de azúcares y leyenda de edulcorantes, de tal suerte que esta bebida, pues en sola interpretación del etiquetado frontal, pues saldría menos favorecida que esta que tiene 100% azúcar y un perfil nutrimental menos adecuado que esta de reducción de azúcares. Ahora, si yo estos azúcares los agrego en pulpa de fruta, donde tengo una cantidad interesante de fibra soluble y los edulcorantes los pongo como sabor, solamente como modulador o potenciador de los sabores que vienen de manera natural y uso otras herramientas de sabores dulces que no necesariamente son edulcorantes o azúcares, podría evitar el octágono de azúcares y la leyenda de edulcorantes. El tercer caso es un agua con poco sabor, algún extracto botánico, modulación de dulzor y nada más, se llevaría absolutamente ceros, pero como ustedes saben, pues es muy difícil llegar a estas características, aunque si analizamos algunos de los productos que están presentes en Estados Unidos y en Europa, hay algunas de estas bebidas con twists y demás, que es lo que están haciendo y obtenemos esto. Aquí la modulación del dulzor, otra vez, usando algunas de las stevias que son diferentes a edulcorantes, que tienen clasificación de sabor, y entonces es un agua con sabores naturales, obteniendo cuerpo y demás con algún almidón soluble, maltodextrina, ¿no? El tercer caso es, y esto pues está muy socorrido en los productos que se quedaron para niños que se quedaron sin personajes, es levantar el valor calórico para obtener algo más de calorías y esto cambia la proporcionalidad de la bebida, ¿no? Entonces, este es un nuevo concepto totalmente de bebidas, donde lo que estamos haciendo es reducir la cantidad de azúcares, pero si ven el valor energético en comparación de nuestra bebida original, aumenta, que eso ayuda a bajar la proporcionalidad, es decir, este 4 en estas 38 calorías lleva octágono, pero 4 en 49 calorías ya no lleva octágono, ¿no? Supongamos que los azúcares vienen de jugo de fruta y lo que estamos haciendo es agregar una proteína, como proteína de chícharo, estamos agregando 40 calorías de proteína y estamos agregando alguna fuente de fibra soluble, 5 calorías. Este concepto tiene mejor perfil nutrimental, es bueno para la lonchera de los niños. Si usamos bien los sistemas de saborizantes, podemos evitar la leyenda de edulcorantes y así tenemos una bebida con mejores perfiles, con otras herramientas tecnológicas que evita todos los sellos. Entonces, bueno, lo que se puede hacer aquí nada más para que vean es encimar en la gráfica. Obviamente, en algunos de estos casos el costo es mayor, pero idealmente el perfil sensorial se mantendría equivalente y aquí lo que estamos cambiando es agregar proteínas y agregar calorías, ¿no? Con esto, pues espero que les sea de utilidad esta información. Siempre me gusta hablar de esta frase que dice que comer puede representar un riesgo, pero no comer es fatal. Y lo cierto es que en épocas de pandemia, pues lo que tenemos en los supermercados son productos con todo tipo de advertencias, pero al final del camino, por cómo está diseñado, pues de alguna manera nos volvemos sordos, ¿no? Y si ustedes empiezan a explorar y a entrevistar la actitud de los consumidores, pues la verdad es que al final con tanto sello lo que están eligiendo es, primero, por la situación actual, lo que les alcanza para comprar
y segundo, lo que les gusta. Entonces, no debemos olvidar que el perfil sensorial sigue siendo importante y que hay categorías de productos que se mantienen indulgentes sin importar las advertencias que tengan, ¿no? Esto sí se ha visto muy bien en Chile, donde incluso hay hashtag más advertencias, más sabroso, los retos de consumir todo un día con sellos, en fin, todas estas cosas que desde el punto de vista de salud pública pueden ser buenas o malas, me reservo mi opinión, pero que reflejan muy bien la actitud del consumidor. Y con esto les doy las gracias por su atención. Y bueno. Muchas gracias, Rebeca, por esta valiosa información que nos compartiste. La verdad es que para Makimad y para Cargill es muy importante que ustedes como clientes sepan que cuentan con todo nuestro apoyo para poder ayudarles a hacer estas reformulaciones. Por lo tanto, nos gustaría mostrarles las herramientas con las que podemos dar soporte y poder hacer frente a esta nueva legislación. Cargill hizo como un resumen, básicamente, de qué es lo que estamos enfocados en la norma, ¿no? Lo que decíamos, la reducción de azúcar, reducción de grasas, algunas grasas trans y reducción de sodio, dependiendo del producto que estamos buscando. En esta ocasión vamos a hablar un poco más de reducciones de azúcar, que es justo lo que comentaba Rebeca, que es la parte que puede impactar a la categoría de bebidas. Nosotros, en nuestro perfil que tenemos de herramientas, contamos con edulcorantes de alta intensidad y algunos polioles y también moduladores de sabor, que son como los que comentaba esta Rebeca hace un momento. Para hacer estas reducciones de azúcar, Cargill cuenta con pues los edulcorantes, que son nuestras marcas Struvia, Viatec, Eversweet y el eritritol. Bueno, las dos primeras, que es Struvia y Viatec, son unos extractos de hojas que tienen un etiquetado natural y pueden hacer unas reducciones de medias a intensas, otorgando un sabor limpio y libre de calorías, además de aportar un costo-beneficio. El Eversweet es un ingrediente más reciente, es una extracción de ribodióxidos DIM, y este nos ayuda a hacer unas reducciones más intensas, como del 100%. Sin olvidar el eritritol, que ya nos comentaba Rebeca, que es un ingrediente muy útil porque nos da un aporte de dulzor, nos da volumen y obviamente nos ayuda a reducir el azúcar. Justo este es como un ejemplo de cómo podemos usar nuestras herramientas. Si estamos pensando en una bebida queremos hacer una reducción pequeña, aunque sabemos que vamos a tener un sello, o una reducción más grande, podemos tener varias herramientas con las que cuenta Cargill, que son diferentes como etapas de desarrollo de los productos, hasta tener el Eversweet, que es la máxima reducción que podemos tener, que es proveniente de una fermentación, o también podemos tener unas stevias que están tratadas enzimáticamente y están diseñadas específicamente para hacer sabores, o bueno, se pueden etiquetar como sabor. Lo que también es importante es que nuestro eritritol, lo que decíamos que es un agente de volumen, es un producto muy funcional porque tiene una apariencia muy similar al azúcar, es cristalino, el dulzor es un poquito menor que el del azúcar, sin tener ninguna nota desagradable o alcohólica que puede llegar a tener. Es bueno porque es natural, porque además está presente en varias frutas y varios alimentos fermentados. Se produce a partir también de fermentación, y la ventaja más importante que tenemos es que no tiene calorías. También, si estamos pensando en la parte de usar los ingredientes como sabor, nosotros tenemos estas alternativas, que son nuestros mismos edulcorantes, solo que estamos alineados a la aprobación de FEMA-GRAS. Tenemos que, obviamente, revisar cada una de estas tablas y para ver cuánta es la dosis permitida según el tipo de producto que vamos a usar. Se pueden declarar como sabor natural. Obviamente tienen estas certificaciones de la FDA, que es GRAS, y el FEMA-GRAS también. Y bueno, lo que sí es importante mencionar, aquí pusimos
el nivel máximo de dosis que está permitido en las tablas. Es importante considerar que tenemos el AUL y el AMUL, que obviamente es el límite mínimo y el límite máximo. Aquí pusimos siempre el límite máximo. Si les interesa un poquito más de información, podemos compartir un brochure donde viene como un resumen general de todas nuestras tecnologías. Y es importante mencionar que el EverSweet ayuda a reducir resabios ácidos, algunas notas amargas y astringentes en bebidas como los jugos y además aumenta notas de sabor, como que te ayuda a potenciar el sabor que estás buscando. Los ETS, tenemos el ETS 100 y el ETS 200, igual su nivel máximo son de 65 partes por millón, y esta potencia sabores dulces, nos ayuda a reducir los resabios, y en algunos ejemplos o algunos productos que hemos diseñado, nos ayuda a levantar notas de chocolate y notas frutales. Para los Rebaudiosidosa, que es nuestra marca Truvia, tenemos 80 y 97 de RA80 y RA97, y estos, de acuerdo a las tablas de FEMAGRAS, tienen diferentes usos y partes por millón. Entonces, también estas nos ayudan a incrementar estas notas de chocolate, balancean las notas frutales y balancean las notas de café también. No es específicamente para eso, pero esos son los atributos que hemos encontrado que tienen nuestros productos y que pueden ayudar dependiendo del sabor de la bebida que estamos buscando. Y bueno, el eritritol, sabemos que su uso máximo en bebidas para declararlo como sabor es de 1.25%. Además de que con esa pequeña nota o ese pequeño dosis que estamos metiendo de eritritol, nos va a ayudar mucho para modular sabores que no deseados, algunos resabios de edulcorantes que puedan dejar. Nos ayuda mucho a redondear la curva de dulzor y nos quita algunas notas pues amargas o desagradables, además de que da una mejora en la textura en la boca. También contamos con algunos carbohidratos complejos, como agentes de volumen o jarabes bajos en azúcar. Lo que mencionaba esta Rebeca de la parte de la maltodextrina, pues la verdad la maltodextrina sí nos ha ayudado mucho porque eliminamos algunos sellos y obviamente también la parte de la leyenda de edulcorantes que no es recomendado para niños, eso nos puede ayudar mucho el eritritol. Pero la maltodextrina nos ayuda a hacer reducciones de azúcar, pero nos ayuda a mantener cuerpo y palatabilidad, que es algo que también se ve afectado en nuestros productos cuando quitamos por completo todo el azúcar. También contamos con estos jarabes, que es el Versira y el Sucromalt. El Versira es un jarabe de glucosa de origen de tapioca, tiene un bajo contenido de azúcares, sí aporta las mismas calorías, pero tiene unas características muy similares a las de la glucosa 43. Tiene ciertas ventajas también de etiquetado porque viene de tapioca. Y el sucromalt, bueno, este es un ingrediente, es un carbohidrato compuesto que está principalmente hecho por los enlaces de fructosa y lugrosa y permiten que sea como, bueno, se puede digerir más fácil porque tiene un ligero, bueno, se digiere ligeramente y aporta 30% menos del dulzor. Es un jarabe que es altamente soluble. Además de que el sucromalt te evita algunos picos de insulina que podrías llegar a tener, obviamente, con un azúcar normal. Aquí pusimos unos ejemplos de prototipos de cómo podemos disminuir los sellos. Te pusimos una bebida, no es láctea, esta es una bebida a base de proteína de chícharo. Y bueno, aquí obviamente tenemos los sellos de exceso de calorías y de azúcares, y pues ya como este es un ejemplo que nosotros ya teníamos diseñado, entonces es algo muy similar a lo que le pasa a nuestros clientes. Entonces no partimos de un producto que era 100% azúcar, sino partimos de un producto que ya estaba reducido y ya tenía ciertos edulcorantes. Entonces, obviamente, cuando sacamos nuestros sellos, vemos que nuestros ingredientes también no eran como tan reducidos. Entonces, para poder alinearnos con el nuevo etiquetado, pues tuvimos que hacer algunas reformulaciones. Entonces, justo es un ejemplo donde estamos usando la maltodextrina, donde estamos usando igual la proteína de chícharo, y sí estamos usando edulcorantes. Este producto, pues, no lo tenemos recomendado 100% para niños porque trae, obviamente, nuestra leyenda, porque la dosis que usamos del EverSweet no fue para una dosis de sabor. Sin embargo, aquí el eritritol sí lo usamos como una dosis de sabor, por eso no aparece en el listado de ingredientes.
Entonces, aquí vemos cómo baja la cantidad de azúcares, cómo baja la cantidad de hidratos de carbono y por lo tanto ya podemos disminuir nuestros sellos. O sea, realmente aquí ya no tenemos sello de exceso de azúcares o de exceso de calorías. Otro ejemplo que tenemos es el de una bebida que está hecha a base de proteínas vegetales con jugo y también, bueno, también usamos el eritritol, tal vez no en el primer ejemplo, sino, no en el primer, como sería nuestro control, por así decirlo, que igual es una bebida reducida en azúcar, aunque esta sí contaba con azúcar inicial y estaba complementada con edulcorantes también. En nuestro ejemplo, para reducir los sellos, quitamos el azúcar, tuvimos que meter un poco más de edulcorantes, pero también metimos un poco de eritritol para poder hacer ese redondeo de sabor. Lamentablemente ahorita por la pandemia no podemos ofrecerles las bebidas para evaluar, pero sería muy interesante si gustan. Podemos mandar estas propuestas para que las revisen y vean cómo estamos haciendo estos ejercicios para poder quitar estos sellos. También quisiéramos compartir, tenemos un portafolio amplio en el cual trabajamos directamente con Maquimat. Tal vez ahorita de estos ingredientes que vamos a presentar no son específicamente para bebidas, están diseñados también para algunos otros tipos de productos, pero nos es de interés que ustedes también los conozcan por si en algún momento necesitan de nuestro apoyo, sepan que nosotros tenemos este tipo de ingredientes. En nuestro portafolio de proteínas está básicamente formado por harina de soya, por texturizado de soya y proteínas de chícharo. Entonces, la proteína de chícharo es la que estuvimos usando en nuestros ejemplos. La verdad es que es una proteína que es altamente soluble, cuenta con un 80% de proteína, da un muy buen sabor, no da un resabio desagradable ni mucho menos. Entonces, puede ayudar mucho para hacer este tipo de productos de productos veganos o vegetales que estamos buscando, ya que esta proteína se puede usar tanto para bebidas como para algunos otros productos. Los otros productos que también comercializa Maquimat es texturizado de soya y harina de soya. En realidad, la harina y obviamente el texturizado de soya no lo ocupamos tanto para bebidas, sí para algunos otros productos. Es importante que conozcan. Harina de soya en algunas ocasiones sí hemos logrado meter. No es un aislado de soya como el que normalmente se usa para bebidas, pero la harina de soya también podría ser funcional en ciertas cantidades. También nos gustaría compartirles que tenemos un amplio portafolio de almidones, que estos sí nos pueden ayudar con las bebidas, nos pueden ayudar a mejorar la textura. En algunos casos, como mencionaba Rebeca, tenemos algunos almidones que pueden funcionar como fibra. Es cuestión de revisar cada uno de los productos y también que no pierdan de vista que también contamos con maltodextrinas y algunos sólidos de maíz que nos ayudan para hacer este tipo de reformulaciones y ayudarnos a mejorar el perfil del producto. Este es el portafolio que tenemos, es un amplio portafolio, o sea, tenemos desde el nativo hasta los NOSA, que son los sustituidos, y los NOSA sabemos que se usan mucho en la parte de bebidas para hacer las emulsiones. Contamos con nuestra línea de EMCAP y de Emultru, y Emultru es una nueva línea que tenemos que nos ayuda a tener un mejor rendimiento en los productos. También sabemos que viene la tendencia de los productos de etiquetado limpio. Entonces, también contamos con nuestra nueva serie de Simpure, que son justamente este tipo de almidones que no están modificados químicamente, sino que pueden dar una mejor tolerancia en el proceso sin tener que tener alguna modificación química o que se tenga que declarar como almidón modificado. Entonces, para cualquier tipo de producto o de almidón que necesiten, obviamente, pues tenemos el apoyo de Maquimat, que ellos son su contacto directo, y cualquier soporte técnico que necesiten, pues estoy a su disposición. Por nuestra parte es todo. No sé si tengan, si ahorita pasamos ya mejor a la parte de preguntas y respuestas. Sí, hola, buenas tardes. Sí, pasemos a la sesión. De hecho, Alejandra y Rebeca son las que estarán a cargo de esta parte en conjunto. Entonces, por favor, si tienen dudas, preguntas, pueden accionar la manita
que aparece en la parte superior, para que puedan ir formulando sus preguntas y ya, ya sea Rebeca o Ale, que vayan, comentando acerca de estas. Sí, de hecho veo que en el chat hay una que dice, el almidón nos ayuda a bajar, ¿qué etiqueta, perdón? Depende del producto, ¿no? El almidón es un hidrato de carbono, pero no es un azúcar, y por lo tanto ayuda a aumentar un poco el valor calórico, que nos ayuda en la reducción del sello de azúcares. Entonces, en ese sentido, dependiendo de la formulación de la bebida, puede ayudar a equilibrar la base calórica y a bajar azúcares, y en todo caso también ayuda a bajar azúcares con un perfil sensorial adecuado, ¿no? Entonces siempre tendría que tener otras herramientas tecnológicas, pero dependiendo de la formulación y el tipo de almidón, podríamos llegar a quitar sello de azúcares, sello de sodio, si hay sodio adicionado por la base calórica. Veo otra pregunta también en el chat que dice, ¿los almidones que no son modificados se pueden usar para hacer emulsiones? No, por el momento todavía no tenemos esa tecnología tan avanzada. Ahorita seguimos con los almidones NOSA, que son los que nos ayudan a hacer este tipo de producto. Entonces, por el momento no tenemos esos. Adelante. Sí, bueno. Sí, te escuchamos. Sí, te Bueno, escuchamos. sí. Buenas tardes. Una pregunta, bueno, no sé si Rebeca o Alejandra sean las correspondientes para la respuesta, pero me surge una duda, viendo por ahí la tabla de la presentación de Rebeca, donde decía que al sustituir, por ejemplo, algunos edulcorantes, el azúcar por algunos edulcorantes artificiales, por ejemplo, no, bueno, yo entendí que no es lo más adecuado. O sea, por ejemplo, a un producto yo no le puedo meter puro edulcorante para eliminar el sello de exceso de azúcares, ¿es correcto? Lo que pasa es que cuando quitamos el azúcar de las bebidas, perdemos funcionalidad más allá del sabor dulce, ¿no? Entonces aquí de alguna manera necesitamos sustituir el cuerpo que nos da el azúcar con algún agente de volumen como el eritritol. También lo que me refería es que si tomamos a los edulcorantes como sabores, en proporción de sabores, parte del problema es que cuando están listados como sabores, la proporción que se puede usar es mucho menor. Entonces ahí hay que jugar un poco con la formulación, porque a lo mejor no alcanzamos el nivel de dulzor al que está acostumbrado el consumidor. Entonces ahí hay que jugar un poco con el jugo de fruta o con el azúcar para reducir el sello de azúcares y no tener advertencia de edulcorantes. Ah, ok. Correcto. Gracias. Hola, aquí en el chat alguien pregunta, comentan que manejan el NCAP, que cómo mejoran las características con el Emultru y también cuáles son los almidones más recomendables para hacer emulsiones. Creo que esa puede ser dos preguntas con una respuesta. Sí, claro. Bueno, las líneas que tenemos es MCAP y Emultru. Emultru es un nuevo almidón que justo nos ayuda, nos mejora mucho en la parte de la hidratación, o sea, como que en la parte de los tiempos hemos visto que se hidrata mejor. Y también al momento de las dosis hemos visto que nos ayuda con una menor dosis podemos tener un mejor rendimiento en la parte del aceite y al formar la emulsión, pero si gustas podemos platicar un poquito más a detalle de este ejemplo, o sea, conversando un poco más de los ejemplos que tenemos ya armados para que puedan entender, sobre todo por la parte de la dilución o de cómo se usa, de la relación, perdón, aceite y el almidón.
En el chat hay una siguiente de Gabriela Barajas que dice, ¿por qué al agregar sodio a una formulación afectaba el etiquetado de grasas? Básicamente en las primeras 2 etapas no, porque agregar sodio solamente dispara el cálculo de sodio. Sin embargo, en la última etapa, la etapa 3, agregar sodio dispara que calculemos la presencia de cualquiera de estos nutrientes críticos en el producto. Por eso es que las nueces de la India que les mostré y en algunos lácteos, ahorita si adoptan etapa 1 y 2, probablemente solamente se lleven el sello de sodio, pero en la etapa 3, en las nueces de la India, hay que tomar en cuenta las grasas presentes y entonces ahí es cuando se dispara el etiquetado de grasas. Otra pregunta en el chat dice, ¿por qué la bebida Mocha Pea Shake lo muestran con el sello de exceso de calorías si en la información nutrimental declara 45 kilocalorías y el límite es de 70 kilocalorías? La verdad, eso lo hicimos realmente con los sellos los sacamos con una tabla y realmente sí tenemos, el primero sí tiene un alto contenido, o sea, en total, a base 100 estamos hablando, tenemos en total 54.5 kilocalorías, no 42. 42 es la que era reducida, por eso ya pudimos quitar los sellos. Y por lo tanto sí tenemos, automáticamente nos genera el sello porque tenemos más cantidad de azúcares libres de las que podría evitar el sello. Entonces sí, por eso tuvimos que reducir el azúcar. Ok. La siguiente dice, ¿cuál es la razón que nos permite declarar un edulcorante como un sabor? Básicamente, si uno lee la definición de el uso de términos genéricos, dice que el término genérico sabor se mantiene y lo único que exceptúa es la cafeína como sabor. Entonces dice que si la cafeína está como sabor, ya no se puede incluir en el término genérico de sabor. Sin embargo, no hace ninguna excepción para otros productos que tengan clasificación de sabor. La restricción ahí y hay algunos edulcorantes que están listados como sabor. La restricción ahí es sí tener los límites y las aplicaciones de la base FEMA-GRAS, que es lo que estableció el sabor. Bien, otra pregunta, Eric García. ¿El eritritol se cristaliza al someterlo a temperaturas altas como el azúcar? ¿Y qué diferencia tienen en costo? Bueno, el eritritol sí te va a cristalizar, sí te ayuda para hacer caramelos, te ayuda para ese tipo de confitería, también es funcional porque sí se cristaliza. Y la parte del costo, mira, la verdad no tengo yo completamente el dato, pero sí sé que obviamente es un poquito más elevado que el azúcar. Sí. Nancy Navarro. Ah, no, esa no es pregunta. ¿Qué más? ¿Alguien más? Creo que no, Mir. Ok. Bien, entonces, si nadie tiene más preguntas, obviamente digo, si después les surge alguna duda, tienen alguna necesidad, pues ya tocar base con su gerente de cuenta de Maquimat, para poderles dar seguimiento en conjunto. Ah, vemos aquí que alguien dice... Eric Alonso, yo quisiera saber más sobre edulcorantes para declararlos como sabor. Yo creo que ahí lo que sería interesante es acercarse con su ejecutivo de cuenta y les presente las diferentes opciones y las aplicaciones en las que se pueden usar. Hay varias stevias que hemos trabajado para listarlas como sabor que son una buena opción. Sí, Fabiola nos pregunta que si la maltodextrina elimina por completo el sello de azúcar. La maltodextrina por sí sola no, porque no es goma de borrar, pero lo que sí sirve muy bien es que da sabor dulce y no se considera azúcar
ni edulcorante, y entonces en una buena formulación con otras herramientas tecnológicas puede ayudar a eliminar el sello de azúcar. Pero no es inmediato y no se puede hacer una sustitución 1 a 1, hay que trabajar con la formulación. Pero efectivamente es una muy buena herramienta en bebidas y en otros productos, como las barras de granola, por ejemplo, sirve como para pegar la barra de granola. Un comentario que no queda claro de la declaración de sabor, sobre todo de la stevia, ¿cómo saber qué se declara como edulcorante? La clave está en la dosificación de uso y en lo que está listado como sabor. Entonces ahí es como más específico y entonces podemos responder esa pregunta personalmente para aclarar y para ver exactamente qué producto y cómo es la formulación. Desafortunadamente en el acuerdo no están listadas las categorías, pero sí hay que mantenerse en las categorías, en los límites de aplicación, donde califica como sabor y normalmente viene integrado en estas mezclas de sabor. Sí, o si la quieren usar sola, la stevia, y solo como sabor, sí hay unos límites, lo que presentaba ya hace un momento, pero sin problema nos podemos acercar a ustedes para explicarles más a detalle. ¿Cuánto es lo máximo que se puede sustituir la maltodextrina por azúcar? Mira, como tal, como máximo, no tenemos uno, o sea, así que te puedo decir, en los ejemplos que nosotros estamos manejando, nosotros metimos aproximadamente un 5% de maltodextrina y quitamos todo el azúcar, justo para recuperar esta parte de cuerpo y para hacer el ligero aporte de dulzor que nos puede dar. Nos están sugiriendo alguna plática o seminario enfocada a la industria de snacks. ¿Les interesa la sustitución del eritritol en cacahuate garapiñado en México? Sigo, de hecho, de esto pues lo podemos revisar. De hecho, si se acercan a su gerente comercial de Maquimad y ya podemos dar seguimiento y podemos pasarles información al respecto. Sí, sin problema. ¿Tenemos la equivalencia entre el dulzor de la maltodextrina y el azúcar? No lo tengo tan a la mano, la verdad, pero sí lo puedo conseguir. Si quieren, yo me llevo esa pregunta de tarea y se las comparto. Fernando Corral nos pregunta, entonces la notamos aquí para pasarles el dato. Sí, claro. Más o menos. Pues no sé, por cuestiones de tiempo, creo que necesitamos finalizar la parte de las preguntas. Reitero, obviamente todas las inquietudes que se hayan quedado, podemos darles seguimiento a través de Maquimad. Entonces, por favor, si nos hacen llegar ahí sus dudas, sus necesidades, con gusto lo revisamos con Maquimad. Ahora le cedo la palabra a Catalina Riachi, quien es la gerente comercial de Cargill Starches and Sweeteners and Texturizers en México, para hacer el cierre de esta presentación. Pues quiero agradecerles a todos su atención y su participación en este evento, que esperamos que les sea de mucha utilidad y de aquí, como ya comentaron, podamos continuar atendiendo proyectos y temas específicos para cada uno de ustedes. Nos da mucho gusto haberlos tenido con nosotros y estamos a sus órdenes, tanto el equipo de Maquimad como el equipo de Cargill, para apoyarlos en lo que necesiten, y tienen todos nuestros datos de contacto para lo que se les ofrezca. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues mil gracias a Rebeca, mil gracias Ale, a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Manténganse, por favor, todo el mundo saludable y esperamos verlos en una próxima reunión. Que tengan bonito día. Hasta luego. Gracias. Claro que sí, gracias. Hasta luego. Gracias, cuídense. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias.
Gracias.